y estamos aquí un poco húmedo, pero aquí estamos, porque la intensidad es grande al cruzar las calles y cruzar esquinas y tomar trenes y demás. Bien, o entrar en un vehículo. Espero que le haya gustado las 10 películas que mandamos sobre lingüística, las 10 temáticas que el compañero acá presente envió sobre lengua en general. Son unas cátedras que hice para los de grado, pero hay una conferencia ahí de octubre 28 en que la universidad también cumplía años y el director me pidió que diera una conferencia sobre el paralelo entre medicina, neurociencia, lengua y psicología. E hicimos el paralelo en aproximadamente una hora. Hay una cátedra ahí muy importante que se llama Las Escrituras. Cuando tengan tiempo, cada una tiene alrededor de 35 minutos. Quiere decir que para largo son alrededor de 11 facetas, y hay un curso teórico ahí sobre el origen de la lengua española, dividido en 2 clases, y hay uno sobre análisis sintagmático, con pizarra y todo, para que lo vayan en esta prisa que tenemos instrumental de 6 domingos, exactamente 5, porque el primero fue Luciano y grupo. Es decir, este interés, deseo y tratar de llevar al cerebro de los estudiantes un orden histórico, un orden científico y un orden lingüístico. Esos 12 paneles que ustedes tienen ahí representan un estudio panorámico de las estructuras de la lengua. Ahí tienen un curso sobre las palabras, un curso sobre la sintaxis, un curso sobre el origen y desarrollo de la lengua española, un curso específico sobre el verbo, un curso sobre las oraciones. Incluso el maestro intenta agradar hablando de las oraciones bíblicas y las oraciones gramaticales. Yo espero que se hayan tomado un tiempo para poderlo aprender con H, aprender en el fondo de la conciencia, porque de todo esto no es muy probable que ningún profesor, ninguno le va a dar eso, pero ninguno. Lo más que puede un profesor es vendérselo, hablando claro, porque cada una de esas cosas yo me tomé la catedral una mañana con el compañero aquí que es experto en tecnología, y mientras cruzaban los camiones y los carros que ustedes vieron, estuvimos hablando sobre el análisis sintagmático monoparadigmático de Noam Chomsky. En otra ocasión, se ve ahí la ruina de San Francisco de Asís, que ustedes pueden venir si no han venido nunca, bajando la Duarte detrás de la Sirena que está en la Mella. Es una enorme y extraordinaria edificación. Tomamos solamente una parte para poder, esas clases eran para ellos porque no teníamos dónde grabarlas, y la universidad, el ruido que hace grabar dentro de un curso es intolerante. Es mejor a cuerpo abierto, aire abierto. Y ese es un libro que yo publiqué que se llama El Español Contemporáneo. Los estudiantes asumen para hacer sus tareas el libro, tradúcase 011, El Español Contemporáneo, y toda la teoría, y al final de cada capítulo tienen unos cuestionarios que tienen que enviármelo, porque no había otra forma de dar las clases. Yo soy muy activo, súper activo en clase,
y al tener el coronavirus-19 encima, no hubo otra forma que irnos a la calle a dar las clases. Incluso yo voy a publicar un libro, probablemente la semana que viene, y yo no quiere que la gente esté junta, pues probablemente un grupo de amigos ahí en Villa Consuelo me dijo, lo vamos a hacer aquí en Colmado, la presentación del libro. E invitamos a toda la gente que haya que invitar, la prensa, porque lo que interesa son tres cosas: el libro, la gente y el autor. En este caso, no importa que sea Teatro Nacional o que sea Universidad Autónoma, sino yo le dije a él, al director, que yo quería publicar ese libro en la Autónoma, y me dijo que no, que era por internet. Digo, no, yo no voy a publicar un libro por internet. Tiene que estar la gente, ya sea con su mascarilla, oyendo y contribuyendo. Y el grupo me dijo, un grupo de profesionales que hay en Villa Consuelo hay de todo, y me dijo, no, lo publicamos aquí. Yo le había hablado a ustedes que hay un texto interesantísimo sobre lingüística que se llama La lengua, arquitectura del pensamiento. Ese es un trabajo que está en la imprenta, que me lo entregan de martes a miércoles. Si alguno luego está interesado, el compañero acá le dirá cómo obtenerlo y la forma de pagarlo si usted está interesado. Porque yo interesado tengo siempre mucho. Lo primero que yo tengo es una población de 300 estudiantes, de grado, que la gente que estudia lingüística, que estudia comunicación social, filosofía, psicología, porque la lingüística está unida, como vimos, a la psicología, a la sociología y la cultura en general. Este texto es el producto de unos años de investigación en la Universidad Central de Valladolid, España. Y hay una foto ahí de las dos personas que dirigieron ese trabajo, que son el doctor Francisco Mora y la doctora, que aparece también en el libro. Fueron las personas que le dieron seguimiento a esa investigación entre neurociencia, lengua y construcción. Construcción, reconstrucción y desconstrucción al mismo tiempo. Porque la lengua tiene para cada momento, tiene su formalismo o su deformalismo o su informalismo. Depende del momento en que tú la uses. Entonces, a mí me da, con este trabajo, el próximo será una investigación que yo hice en la frontera. El próximo es un trabajo pesado, fue mi trabajo doctoral en la frontera, un análisis psicosociolingüístico de la presencia de los haitianos a nivel de la frontera, bilingüismo y biculturalidad en la frontera dominico-haitiana. Pues yo quiero que ustedes sepan que eso me costó 3 años estar metido en la frontera, tanto Haití-Santo Domingo, Santo Domingo-Haití, Dajabón, Jimaní, con un grupo de personas especialistas y con todas las protecciones militares y jurídicas y académicas del momento. España me solicitó que hiciera ese trabajo porque nadie lo había hecho. Todo el mundo ha trabajado la frontera en términos de historia y en términos de sociología, pero nadie lo había trabajado en términos casi trilinguales, pero bilingüales. El creol fronterizo y el español rural fronterizo. Ese trabajo me duró a mí unos cuantos meses fuertes, y más de $1 millón de pesos pagándole al personal que estaba conmigo, porque no iban a estar ahí como gracia santificante de una iglesia, había que pagarle. Entonces, estuvimos conviviendo con los haitianos de la frontera, cómo viven, qué hacen, cómo entierran los muertos, cómo comen, y algunas fiestas vudú a las que asistimos también. Ese es un trabajo que lo dejaremos a la posteridad, y pensamos hablar con Margarita, la esposa de Leonel Fernández, a ver para qué puede servir esto dentro de la nación dominicana, dentro de la historia dominicana, dentro de la sociedad dominicana, y los estudiantes que primaria, intermedia y secundaria, y aún universidad, que desconocen la realidad de esa
parte bilingüal y bicultural, Haití y Santo Domingo, Haití. Quiere decir que es una investigación hecha, pero bajo el tragaluz de la lengua, aún con la problemática social, histórica, política, económica, que la vida puede presentar independientemente, absolutamente de todo. Entonces, es un trabajo que vendrá quizás por diciembre, son unas 800 páginas de trabajo, pero este trabajo que viene ahora, si alguno está interesado, ya lo dirá. Como ustedes son lingüistas y van a trabajar en el área de inglés, de español y probablemente de francés, nadie te escapa a ser profesor de español. El que es lingüista es lingüista. Lo otro es una disposición personal de dar italiano, ruso, pero usted es un lingüista y la lengua está en el cerebro y la lengua está en la sociedad y la lengua está en nosotros. Es decir, en ese sentido, usted se está preparando, súper preparando, con una maestría en lingüística aplicada al idioma inglés, pero con una tejedura de conocimientos dispersos y de conocimientos muy avanzados. Yo espero que hayan visto las 11 tiras de las películas, porque son sumamente interesantes. Sumamente interesantes. Levante la mano. ¿Quién de ustedes las vio? Ninguno las vio. Pues aquí el compañero envió a cada uno de ustedes ese correo gratuito, que con esas 11 tiras se puede escribir un libro y publicarlo. Con esas 11 tiras fílmicas que él me sacó, me tomó para el muchacho de español de grado y una conferencia de la universidad, ya otro grado, otro nivel, se puede escribir un libro. Es decir, que tienen ahí un regalo de parte del profesor y yo sugiero que se tomen su tiempo y lo vean, porque es conocimiento y gratuito. Y gratuito. O sea, ha sido un aporte de parte mía, sugerido por el técnico que me acompaña. Me dijo, profesor, vamos a enviarle esto a los jóvenes. Y yo me puse en eso, en enviarle eso a los jóvenes, porque, como le dijera el otro día, nosotros somos una acumulación de libros. Y le hablaba de los cementerios de libros. Si usted no tiene esa vocación, vaya despertándola. ¿Por qué? Porque usted es un intelectual. Un intelectual, y eso se come con pensamiento, con conocimiento, con libros, con talleres, con cursos, con maestría. Es decir, usted no es solamente una persona que habla inglés y está en una oficina hablando inglés con la población. Usted es un intelectual y tiene que creerse lo que lo es. Y para eso tiene que desarrollarlo. Y para desarrollarlo, obviamente, es una conducta individual, es algo muy personal. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede hacerlo por ti. Una sugerencia muy bonita y muy clara en nuestro cuarto domingo. Bueno, pues, en lo que los estudiantes vienen, habían 19 hace un momento, vamos a hablarle un poquito de lo que los compañeros van a hablar hoy, que es un poquito de sociolingüística. Dimos un curso sobre elementos de lingüística general con SOCIR, trabajamos un curso sobre psicolingüística, que lo trabajaron bastante bien. El tema más pesado lo tomó la compañera, que le tocó los procesos neurológicos de la formación del pensamiento y de la lengua, es la parte más dura, pero los demás estuvieron también bastante bien. Entonces, el curso de hoy es un curso sobre sociolingüística. El próximo domingo trabajarán un curso sobre filosofía del lenguaje. Y el último domingo, el cerebro lector. Es decir, los últimos estudios de los alcances de la neurociencia, la neurología, la neurolingüística y los avances. Quiere decir que ustedes se han tomado 5 cursos y uno adicional, que es el Jacques Dival, un recogimiento
una recogida genérica sobre la lengua, el lenguaje y el habla de Jacques Dival. Al final, y han hecho un propedéutico que usted calificará de excelente. A ustedes le pasarán una hoja este domingo o el que viene evaluando al maestro. El maestro tiene que salirse para que ustedes hagan su evaluación lo más justa posible, sin la in, justa, y entonces eso es parte de este proceso, de este proceso. Bueno, pues sabemos que hay una trilogía de aspectos sobre los cuales estamos siempre redondeando, que se llama lenguaje, lengua y habla. Entonces, aspectos que han tenido un estudio, una prehistoria de la lengua, una historia de la lengua, es decir, un pasado de la lingüística que se llama no científica, y luego la aparición de la lingüística científica en el siglo XIX, 1816, con los neogramáticos Schneider, Schleyer, Rask, Grimm, que estuvieron ustedes mismos conversando sobre la aparición de la llamada lingüística comparada. Luego, en el desarrollo de esto, tenemos el estructuralismo lingüístico de Ferdinand de Saussure, recapacitando sobre la lingüística comparada, y sobre el estructuralismo lingüístico de Saussure, entonces está la escuela distribucionista de 1925, porque Saussure muere en el 1916, y un grupo de estudiantes le publica el libro que conocemos, Elementos de Lingüística General, una cátedra que él comenzó a dar. Pues en el 1925 hay un lingüista que toma a Saussure y habla sobre que la lengua también es distributiva y atenderá a las formas, modos y maneras de cómo ésta se desarrolle, atendiendo a las tribus, a las sociedades civilizadas, a las escuelas, a las profesiones, a las artes. Entonces, el distribucionismo también tuvo su grupo de pensadores. Pero la escuela que van a poner hoy es muy interesante. El sujeto, una coincidencia histórica, el sujeto llamado William Labov, que es el padre de la sociolingüística, resulta que nace en 1927. Mira qué interesante, 2 años después del distribucionismo. Pero resulta que Chomsky, el padre de la gramática transformacional, nace en 1928. Es decir, unos meses en mi investigación es que estos dos genios de la lengua los separan. 1927, William Labov, un 12 de diciembre, y Noam Chomsky, 1928. William Labov es americano, de Pensilvania, Filadelfia, y Noam Chomsky viene de una familia de judíos. Es interesante el dato. Resulta que hay 3 hombres que participaron de una escuela política pesada en Europa. Una escuela política que marcó el mundo. Adolfo Hitler y los padres de la política de Italia. Estudiaron juntos en una academia para formar politólogos, a que Hitler no era ningún tonto, y luego Hitler forma el partido que se va a llamar Partido Nazi. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo alemán había sido muy golpeado por los judíos en los años 20.
el comercio de Alemania estaba en manos de los judíos. Entonces, cuando Hitler llega al poder, mata 6 millones de judíos y persigue familia. Los padres de Noam Chomsky eran judíos, eran profesores de hebreo. Entonces, ahora viene el dato. El papá de Chomsky se transporta a los Estados Unidos, justamente a Filadelfia. Y el niño de 6 años, 7, no lo quieren en la escuela. Hay una persecución grande con los judíos, aún en los Estados Unidos. Ustedes se dan cuenta cómo la historia tiene que ver con la lengua. Entonces, este señor, que es Noam Chomsky, se mete en librerías, conoce personas y comenzó a leer matemática, biología, anatomía, y luego lo aceptan a los 5 o 6 años en la escuela, el mejor estudiante, y posteriormente, que termina la escuela, ingresa a Harvard, y Chomsky estudió matemática pura y creó lenguajes matemáticos para la computadora. Ese mismo señor, lo pueden buscar por ahí. Entonces, Chomsky estudia en Harvard y su obra se llama Estructuras Sintácticas, una revisión de toda la lengua anterior. Es decir, Chomsky tiene 20 y pico de años, está jovencito, y posteriormente desarrolla su gramática transformacional, gramática chomskiana, la gramática basada en la biología, en el lóbulo frontal y todo lo que sigue. Es decir, una teoría biologicista y una teoría matemática basada en los apuntes de Pascal. Pascal fue de los primeros que estudió el cerebro y lo dividió en 4 horizontes. Esto de cuatro asuntos que tiene el cerebro, que tiene la anatomía, se deben a los estudios pascalianos, un físico y matemático. Es interesante todo esto, por lo que vamos a decir, lo que van a hablar los compañeros. Entonces, Chomsky desarrolla todo su trabajo en contra de una corriente dura que dirigió los pensamientos de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se desarrolla en 1914 a 1918. La Segunda Guerra Mundial se desarrolla 1937, 1945. Pero ¿cuál era el patrón del ejército americano? Una psicología que se llamó conductista, que dirigía Frederick Skinner. Pero Frederick Skinner, al tomar la conducta operante, que fue su principal obra de inducción, tocó la lengua. Entonces expresaba que la lengua era el producto del desarrollo del niño a través de los estímulos ambientales y los estímulos externos, no encarando que también el niño tiene un cerebro. Entonces, cuando Chomsky recoge y dice que hay una equivocación, que está muy bien Skinner, pero plantea que la conducta no es solo social y ambiental, que la conducta es interna y viene dada por la herencia, viene dada por la genética, y viene dada por la evolución del cerebro, y viene dada por las células neuronales, y cómo los estímulos ambientales pueden ser tomados y recogidos cognitivamente por las terminaciones nerviosas y producir pensamiento, y del pensamiento las ideas. Se llama la teoría cognitiva empirista de Chomskiana. Entonces, quiere decir que ese niño que tuvo problemas para entrar, porque en los 30 en Estados Unidos existía el apartheid. El apartheid era una persecución contra los negros y una persecución contra los religiosos y una persecución contra los judíos. Entonces, en esa década quemaban iglesias, quemaban escuelas, solo porque tú eras de otra nacionalidad. Oye, qué duro. Entonces, el señor Chomsky se desarrolla
y le demuestra a Skinner su equivocación en su conducta operante, conducta respondiente. Entonces, Chomsky, ya sabemos, su trabajo sobre los sintagmas, trabajo sintagmático, y su fuerza de trabajo en relación a la gramática transformacional. Pues, de la misma manera, la clase de hoy, este muchacho que vivió en Pensilvania también, llamado William Labov, va a trabajar no la parte cerebral biológica de Chomsky, ni tampoco la parte empírica del pragmatismo social de Skinner, sino que plantea ante todo que el hombre es un ser social e introduce una frase aristotélica que decía Aristóteles, que cualquier hombre que se crea incapaz de vivir en sociedad porque se estime autosuficiente debe ser un dios o una bestia. Es decir, que el hombre está empujado, obligado a ser un ser social, le guste o le disguste, porque es nuestra naturaleza psicológica, biológica y sociológica. Entonces, William Labov plantea la transformación de la lengua dentro como un hecho social, porque si bien es cierto que la lengua es clasificada atendiendo a aspectos geográficos, aspectos de estratificación social y aspectos de carácter personal, y por eso lo dividen en tres, es decir, afásica, tópica o geográfica. Es decir, también plantea que el hombre va más allá de la transformación de la lengua como ser social y dice que la lengua sufre transformaciones en el seno de la sociedad en la medida que va usándola. Entonces, esta visión social de la lengua unida al pensamiento es lo que se llama sociolingüística. La ciencia que tiene por objeto el estudio de la lengua como un hecho social, no como una estructura individual. Como una estructura individual, Lázaro Carreter y demás que hemos planteado. Ahora como un hecho social, quiere decir que la lengua va cambiando en la medida que la utilizamos. Entonces, la sociolingüística es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la lengua y su estructura social. Es decir, como un hecho social. Es decir, que la ciencia que se ocupa de estudiar la lengua como un hecho particular es la sociología del lenguaje. Hay sociología del lenguaje, oigan bien, y hay sociolingüística. Si la sociolingüística se ocupa de estudiar cómo cambia la lengua como ser social, pues entonces a la sociología del lenguaje va a estudiar los cambios que ocurren en la lengua, pero de manera particular. ¿Qué manera particular? Capital Dominicana, Los Minas, el país nuestro, la diferencia entre Higüey y San Juan, las diferencias de manera particular. Ahora, de manera general, está anclado en el cambio de estructura en la sociolingüística. Ahora, ¿de qué se va la sociolingüística para estos estudios? Del origen del grupo, etnografía, del paso del hombre a través del tiempo y su historia como ser cultural y como ser social, antropología.
sea, que se vale de la etnografía, se vale de la antropología para poder hacer estos estudios macroscópicos. Mientras la sociología del lenguaje, repetimos, estudia asuntos particulares de una comunidad, la sociolingüística va a estudiar aspectos generales de la lengua. Esos aspectos generales lo divide en 4. Un aspecto es fonético y fonológico. O es la lengua que se habla o es la lengua que se debe hablar. El segundo aspecto es sintáctico. Es la lengua y su orden, la sintaxis regular, o es el corte que se da en ese inglés, en ese broken English de Estados Unidos, o en este español dominicano, para que venga mañana, para que sepa esos cortes que se dan. Quiere decir que, o esos cambios dentro de la forma jergal en que hablan las comunidades. Es decir, la sociolingüística va a parcelar, a estudiar esos casos. El cambio de la T en R, el cambio de la O en A, water, water, y más para allá, what's the matter, guachumara, el que ha ido a Estados Unidos y se mete con los negros americanos del Bronx, lo dicen clarito. What's happening? Ok, pero guachumara, ¿sabe qué es? What's the matter? Guachumara. En su lenguaje de broken English hay millones de términos, como sucede en nosotros también. Entonces, la sociolingüística se va a ocupar de estudiar los cambios generales que tiene una lengua en una comunidad determinada. La sociología del lenguaje, los asuntos particulares, que tiene que ver con Asua o con Baní. ¿Cómo le dicen al bagazo? Gollejo. ¿Y cómo le dicen a la capital? Bagazo. Son cambios, pero particulares. Pero cuando el cambio es general, que atañe a la lengua entera, entonces interviene la sociolingüística. O sea que el cambio puede ser fonético, fonológico, sintáctico, lexical y discursivo. El discurso, la gente habla constantemente, cambiando de manera el formato de decir las cosas. El formato, y a veces irónico, a veces académico, a veces riguroso. Hay diferentes formas. Está plagada la sociedad de chistosos en política. Está plagada la sociedad de frases de doble sentido. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir directamente? Entonces, de esto, si es discursiva, el discurso, como sabemos, puede ser expositivo, puede ser apelativo, puede ser fático. El discurso dependerá de lo que tú quieres expresar. Entonces, otra ciencia que ayuda mucho a la sociolingüística, la pragmática. Es decir, sociopragmática. La pragmática es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la lengua en el uso social entre las personas que la hablan, atendiendo a su interpretación. Entonces, la interpretación es lo que la pragmática va a ceder a la lingüística, ese tesón, esa agrupación de conocimientos que van a fortalecer la sociolingüística. Ejemplo. Hay frases que son universales. En toda la lengua del mundo se dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se dice adiós, se dice de nada, se dice gracias. En todos los idiomas de la tierra. Ahora, en la pragmática hay personas que reciben el beso en la mejilla. Hay sociedades que jamás tocar ninguna de las partes. Y si quieren, yo puedo hacerle una pequeña anécdota que me tocó a mí
con una musulmana en España. Resulta que ella y yo estamos estudiando en la universidad. Ella es de un país asiático, pero musulmán. Y ella está con todos sus atuendos. Radia se llama. Y Radia está en el ascensor cuando yo voy a entrar. Y a mí se me olvidó que ella era musulmana. Ella está vestida con todas sus cosas y me le acerco como hacemos aquí. Y al acercármele, le doy un beso en la mejilla. Se puso roja, verde, amarilla, colorada, porque jamás a una mujer musulmana usted puede ni darle la mano. Es el saludo de una inflexión, una inflexión. Entonces me dice ella, pero Rosario, has pecado. Y yo dije, bueno, tú me excusas, ya el pecado está cometido. ¿Qué yo voy a hacer contigo? Perdóname, que no hay nadie. Ay, si mi marido te ve, que mi marido está allá abajo. Mi marido te va a matar. Digo, bueno. Y después de eso estuvimos toditos juntos bebiendo refresco y tomando Coca-Cola. Ella nada más me miraba y se sonreía, porque ella no le dijo nada, para que nos armara un show por una cosa tonta para nosotros, pero una cosa pecaminosa para el Corán, para los musulmanes y para su existencia. Más nunca me toca. Digo, no, preocúpate. Y fuimos los dos que terminamos. Nada más terminamos 2 de 10 el doctorado. Todo el mundo se mandó. Es gente inteligentísima, pero no basta la inteligencia, tiene que también tener la continuidad del trabajo, la resistencia al trabajo. Esta muchacha hizo un estudio fuerte sobre una comparación de la cortesía pragmática entre su país y España. Todo lo que era cortés en su país y lo que era cortés. Hay libros de cortesía española, libros enteros, yo tengo uno, todo lo que es cortés en España. Entonces, conclusión de lo que estamos diciendo, que también la lengua pragmáticamente tiene su problema, porque ¿dónde tenía yo la lengua? En el pensamiento. Y que yo quería hacer un gesto de gratitud, de educación, que aquí a cualquiera de ustedes donde le da un besito en la mejilla y se siente bien, porque no hay nada de celosía ni de otra cosa, de sexualidad ni nada de eso, porque es normal. Entonces, entre los musulmanes jamás en la vida se puede hacer eso. Entonces, mira cómo la pragmolingüística también trabaja en hechos que tienen que ver de manera social. Sigue el uso de ella, porque tiene sus distinciones. Entonces, la etnografía tiene mucho que ver con esto. El origen de donde venga la persona. Si es ruso, la primera vez que un ruso me besó a mí la mejilla, yo me incomodé. Ay. Yo era muchacho de 25 años cuando estuve en la Unión Soviética, hasta los 30, estudié sociología ya. Y para un ruso, con cariño, te da un beso en tu mejilla, en un acto, en un día de tu cumpleaños y hasta 2. Y los dominicanos aquí no jamás, no te atreves a besar a un hombre, porque es un problema. O sea, mira cómo trabaja el asunto de la etnografía, es decir, cómo los asuntos raciales y originales tienen sus problemas muy caprichosos de circunstancias en las que uno se ve envuelto. De esta manera, la pragmática, la etnografía, la antropología son ramas que han ayudado efusivamente a la sociolingüística. Entonces, la pragmática es la próxima ciencia que vendrá después de la sociolingüística, dentro del desarrollo del lenguaje. O sea, que entre los pragmatistas están Stevenson
entre otros. Está Morris y está John Longfellow, un norteamericano que escribe un libro que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Está el libro en inglés, pueden buscarlo. Cómo hacer cosas con palabras, de John Longfellow. John Longfellow, parecido a Saussure, también daba clases en conferencias y también murió y no publicó el libro. Lo publicaron los estudiantes. Cómo hacer cosas con palabras. Y una conferencia que él daba los sábados en la tarde y que acudían estudiantes para oírlo, y él crea lo que se llama la parte pragmática de la elocución en la conversación entre dos personas, que otros escritores le llamaban exposición, apelación, o sea, un acto elocutivo, expositivo y un acto apelativo hacia el receptor. Sin embargo, este señor crea lo que se llama los actos del habla como pragmática, que se llaman acto locutivo, perlocutivo e hiperlocutivo. Uno de ustedes le tocará en un momento dado hablar de eso. El acto locutivo es el emisor, el acto perlocutivo es el receptor y el hiperlocutivo lo que se espera de la unión del locutivo y el perlocutivo. Hay un capítulo del libro de Jacques Dival que trata ese tema, de una conferencia que dio una tremenda lingüista en España, en la Universidad Principal de Madrid, que trata justamente Victoria Escandel. Victoria Escandel es una famosa lingüista viva. Yo tuve el honor de conocerla y ir a una conferencia allá en Madrid, en una famosa, y escribe un libro muy interesante sobre esta temática. Como ustedes pueden ver, estoy constantemente hablándole de que estuve, de que fui, de que me acerqué. Eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo también, de que conocí. Cuando usted me vea en el futuro, tírese una foto al lado mío, que probablemente yo me muera mañana, y usted tiene, no porque sea al lado mío, es que probablemente, ahora mismo hay 4 universidades americanas que acaban de colocar mis libros en sus bibliotecas. 4 universidades norteamericanas. Los americanos tienen su forma, y España acaba de colocar 2 libros míos en sus bibliotecas, que es lo que me interesa. En universidades, en bibliotecas de universidades, en Chicago, en Texas, en Nueva York. Entonces, eso es interesante porque estamos todos envueltos en esta belleza que es el conocimiento lingüístico. Entonces, eso nos resulta muy, muy interesante. Yo cuando pude, estuve con Noam Chomsky, ahí tuve su foto. Aquí ando yo con una foto de él precisamente, de Noam Chomsky. Ahí la pueden ver. Ahí está Chomsky y habemos un grupo de profesores a su lado. O sea, este que está ahí es... Y a ver. Es Noam Chomsky, este que está acá. Wow. Yo fui alumno, el azul. Este que está aquí es Noam Chomsky. Y aquí está el profesor aquí atrás, junto con un grupo de maestros, muchos de los cuales quizás ustedes conocen. Entonces, y mira, fue accidental porque yo quiero anexar parte de esta foto en el libro que viene. Y lo traje accidental, solamente accidental. Accidental también, y sigo la clase ahora. Yo tengo 20 y pico de años cuando estudié en la Unión Soviética. Ese muchachito envuelto en todos estos asuntos, estoy yo por allá. Esto es la Plaza Roja, Moscú, 1975, por allá. Entonces, es interesante porque yo estoy tratando de darle también vida, no solo a la clase, sino a la finalidad de su investidura, a la finalidad de su maestría. Cuando ustedes puedan, en el pueblo en que están, ofrezcan alguna pequeña conferencia y háganlo en sus liceos, en los colegios que va desarrollando,
Primero la lengua, segundo la investigación y tercero el currículum. El currículum, usted dio una conferencia en el liceo tal, en tal momento, que tiene que ver con estas líneas de la historia del inglés o de un literato, Shakespeare, cualquiera, Milton. Todo esto es parte de nuestro trabajo. Tienen que irlo haciendo porque si no se cosifican. Los conocimientos se cosifican, se añejan y se pierden. Y la gente los necesita. Por eso estoy yo aquí hablando con mi edad prolongada, haciendo el trabajo hasta el último día. Bueno, pues volviendo a lo que nos circunscribe, Ferguson y William Labov son los padres de la sociolingüística. William Labov hizo su licenciatura en Harvard, pero hizo su doctorado en Columbia. Y su tesis doctoral de Labov fueron los cambios, oye bien, que se dan en los 15 millones de personas que tiene Nueva York, quizás son 20 en la actualidad. Es decir, un cuerpo enorme de trabajadores para ver los cambios lingüísticos que se daban en la lengua, en el inglés de Nueva York. Ese fue su tesis doctoral. Esos cambios jergales, esos cambios en la estructura externa o interna de la lengua del inglés norteamericano, para no decir de la lengua inglesa, del inglés norteamericano. Su tesis doctoral anduvo ahí en William Labov. Ferguson es otro de los padres de la sociolingüística. Y Heimer, que fue mi número 1 en mi tesis doctoral, Heimer es un extraordinario pensador porque mi trabajo fue de sociolingüística, cuando le estoy hablando de Haití, Santo Domingo, bilingüismo, biculturalidad, frontera, estamos hablando de sociolingüística, no estamos hablando de otra cosa, usando la pragmática, la etnografía y todo lo que sigue. A la sociolingüística le toca entonces estudiar cambios particulares que se dan. O sea, lo que llaman dialecto, que son los cambios que se producen en una lengua, para la sociolingüística se llama dialectología. Los cambios que se dan de manera general en una atmósfera determinada, de una cultura dada, entonces se hace un estudio dialectológico. Lo que era dialecto en lengua hablada, estructura, es ideolecto en sociolingüística. Es decir, atañe al campo de las ideas en la forma en que la persona se expresa. Es decir, del dialecto al idiolecto, a la dialectología, como parte de los estudios de la sociolingüística. Es decir, mira, y algunos latinos que han trabajado en ella, es una señora que yo la respeto mucho, que se llama Carmen de Corbalán, y otro que se llama apellido Lavandera, así mismo Lavandera, un estudioso español, apellido Lavandera. Es decir, y de lo más famoso, Humberto López Morales, y se ha destacado un dominicano en Europa y Estados Unidos que se llama Ramón Francisco Valverde, un dominicano, 40 o 50 años para allá, que ha dado grandes luces también a la sociolingüística. O sea que Humberto López Morales tiene un tremendo trabajo que se llama Principios de Sociolingüística. Y quiere decir que la sociolingüística tiene sus creadores y tiene sus seguidores. Bueno, como introducción, yo creo que ha sido más o menos agradable. Yo pudiera seguir hablando, porque después de esto viene lo que se llama la escuela funcionalista de Van Dyck y luego la escuela experimentalista
experimentalista en 1975, que concluye en 1990 con la última escuela, que es la escuela de la neurología. Pero vamos a trabajar ahora la sociolingüística y vamos a oír el nombre de los personajes. Yo creo que han sentido la presencia de la sociolingüística en la medida que yo he estado expresando. Entonces, la primera persona del grupo 7 se llama María Paulino. María Paulino. La segunda persona del grupo 7, esta es una exposición muy fácil, como hemos estado escuchando. Segunda persona, no hay. Bueno, tercera persona. ¿Perdón? Esperando que lo dijera, pero no se escucha bien, no se oye bien. Disculpe, sí. Perdón, de nuevo. Gralis Javier Santos. Hay problemas técnicos. Fran. Gralis Javier Santos. ¿No se escucha bien? Colócate, por favor, para ver si el nombre aquí. Al que colocarte. de audio. Dralis. Audio, sí, correcto. Vivian Aponte. ¿Es usted? No. Dralis Javier Santos. Haris Javier Santos. Gralis. Gralis. Oye, Gralis, mira. Felicidades. Con D. Gratis. Felicidades, Gralis. Ok, la tercera persona. Marlin Tavares. Este es un asunto de tercera persona. No hay tercera. Es Martín. Marlin Taveras. Bueno, Martín se llama. bueno, ponle Martín. Pero no está. No está, ponle una rayita. ¿Cuál es el apellido de Martín? No se escucha. No sabemos, lo buscamos luego. No se preocupe. Yo quiero que salgamos muy bien y muy bien. Pues comenzamos con el grupo 7, con la persona acá presente, María Paulino. María, ya tuvimos la presencia rapidita de lo que es una escuela que comenzó casi paralelo a Chomsky, pero que se destapó en otra área, que se llama Sociolingüística William Labov, Ferguson, entre otros. Con nosotros, María Paulino. Sí, pero veo que no se escucha mi audio. Vamos a ver. María, dile a alguna persona que te dé una ayudita tecnocrática. Esa es un movimiento político que se llama la tecnocracia. El gobierno del mundo a través de la tecnología. Y este que está al lado mío aquí se llama tecnócrata, porque es el que gobierna autoritariamente estos controles a través de sus conocimientos. Vamos a ver. María Paulino.
Yo no la veo. Tiene la cámara apagada. Exacto, que no la veo, que no me informo. Ella dijo que iba a Ella había dicho que se iba a salir de la videollamada para volver a entrar porque su micrófono no está funcionando. Le damos un chance para más tarde. Yaris, Está entrando. Aquí ya, Yaris, ¿dónde está estoy aquí Yaris? ya. O sea, María Paulino ya está. Sí, María Paulino ya está aquí. Vamos a ver, María Paulino, empezamos. Sí, ya mismo. No, Un segundo. no te veo. Voy a encender mi cámara ahora. La foto, sal. A ver si esta cámara me deja ver. María Bueno, Mercedes. déjame arreglarme el cabello. Bien, ¿se escucha bien ahí? Sí, se oye bien. Ok, muy bien. Bueno, Vamos pues, arriba. Empezó significa ese triángulo. ok, déjame presentar mi pantalla. Vamos a ver. Me avisan si pueden verla. Aquí tenemos a Francisco Moreno Fernández. Muy bien. Bien, formalmente buenos días. Mi nombre es María Paulino y en el día de hoy les voy a estar hablando o le vamos a estar hablando sobre lo que es el libro Principios de Sociolingüística y Sociología del Lenguaje del autor Francisco Moreno Fernández. Para empezar, vamos a definir lo que es la sociolingüística, que es la rama de la lingüística que, tal como su nombre lo indica, estudia cómo los fenómenos sociales, como las normas, valores y costumbres de una sociedad influyen en lo que es el uso de la lengua de los hablantes. Como decía el maestro, el padre de esta rama de la lingüística es William Labov, a pesar de que tiene otros grandes influyentes. A continuación, yo les estaré hablando de los 3 primeros capítulos, de los cuales son la variación en la lengua, en el que vamos a ver cómo la lengua puede variar en sus diferentes niveles. El segundo, la variación sociolingüística, donde veremos las distintas variables sociales que influyen en la lengua, en las variaciones de la lengua. Y por último, los patrones de estratificación sociolingüística, que serán, vamos a decir, ya una condensación de los diferentes niveles de la lengua, de las variaciones que se dan en ellos, junto con los factores sociales. Bien, la lengua es variable y se manifiesta de modo variable, por eso existe lo que son las variaciones lingüísticas, que son las diferentes alternaciones que tenemos para emitir una frase, una palabra, sin que esto varíe en su significado. Dentro de las variaciones lingüísticas, entonces tenemos lo que son las variables y las variantes. Entonces ustedes dirán, ¿y qué trabalengua es? De variación, variable, variante. ¿Qué es todo eso? Bueno, las variables son cada unidad lingüística que puede cambiar en su forma, la forma de ser pronunciada, escrita, como sea, sin que esto altere el significado. Entonces, las variantes son las diferentes formas en que esa variable se representa. Por ejemplo, vamos a tomar el fonema R. Aquí en República Dominicana, según la región donde se pronuncie, puede variar en su pronunciación, valga la redundancia. Por ejemplo, tomemos el verbo caminar, que en Santo Domingo las personas dirían mayormente caminar o caminar, mientras que en el Cibao se diría caminar. Pero en el sur se le haría un gran énfasis a este fonema y se diría caminar. Pero como podemos ver, esto no altera el significado. Caminar es caminar, sea como se diga. Bien, cuando esto ocurre, estos cambios en la lengua, surgen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué ocurren las variaciones lingüísticas? ¿Cómo se han originado? ¿Cómo se manifiestan estas variaciones? ¿Qué factores la determinan? Según Henrietta Sedergren y López Morales, existen 4 probabilidades, que son que las variantes vengan determinadas exclusivamente por factores lingüísticos, que las variantes vengan determinadas exclusivamente por factores sociales, que las variantes vengan determinadas conjuntamente por factores lingüísticos y sociales, o que las variantes no vengan determinadas exclusivamente por factores lingüísticos ni sociales. De estas 4 probabilidades, las 2 que le interesan a la sociolingüística es que las variantes vengan determinadas exclusivamente por factores lingüísticos y que las variantes vengan determinadas conjuntamente por factores lingüísticos y sociales. ¿Por qué? Porque la sociolingüística estudia cómo
los factores lingüísticos propios de la lengua y los extralingüísticos como los factores sociales como edad, sexo, género, etnia del hablante, entonces producen lo que son las variaciones en la lengua. Bien, según lo podemos ver en este principio, que es el primero que vamos a ver el día de hoy, que establece que los usos lingüísticos variables, fonéticos, gramaticales, léxicos o discursivos pueden covariar con otros elementos lingüísticos o extralingüísticos. Como les decía, en la sociolingüística se estudia lo que son las variaciones lingüísticas propias de la lengua y los que también son factores ya extra fuera de la lengua. Y la variación se da en todos los niveles, desde el más concreto, que es el fonético fonológico, hasta el pragmático discursivo, que ya es el más avanzado. Pero antes de entrar en sí, a dar ejemplos de lo que son las variaciones en estos niveles, es bueno destacar 3 términos que son de gran relevancia en lo que es este tema, que son comunidad idiomática, comunidad lingüística y comunidad de habla. Una comunidad idiomática son todos los hablantes de una lengua, desde el ayer, de hoy. Un ejemplo, los hablantes del español, de qué sé yo qué año, del pasado, nosotros, los hablantes de hoy, y los del futuro formamos lo que es una comunidad idiomática. Mientras que una comunidad lingüística son todos los hablantes de una lengua en la actualidad. Por ejemplo, los hablantes del español de hoy, en cualquier territorio que nos encontremos, pertenecemos a una misma comunidad lingüística. Mientras que una comunidad de habla, como este principio lo establece, está formada por un conjunto de hablantes que comparten al menos una variedad lingüística, pero aparte de eso también comparten unas reglas de uso, una interpretación de ese uso, unas actitudes y una misma valoración de las formas lingüísticas. Por ejemplo, 2 dominicanos, ¿qué lo que? Aquí con una olla arriba. Ellos se entienden entre sí porque forman parte de una misma comunidad lingüística, pero también de una misma comunidad de habla. Si los escucha o ellos se lo dicen a una persona residente en México, por ejemplo, ellos lo más probable es que no entiendan qué es lo que hay, qué es eso. O puede ser, aquí con una olla arriba puede pensar que tiene una olla en la cabeza, ¿saben? Que tiene una vasija en la cabeza, pero ellos dos se entienden entre sí porque además de formar parte de una comunidad lingüística, también forman parte de una comunidad de habla. Mientras que vemos este ejemplo, en una parada, el niño dice, ¿por qué tardará tanto el autobús? Dice la niña, autobús, querrás decir la guagua. Como podemos ver aquí, ellos forman parte de una comunidad lingüística, pero no de una comunidad de habla. El niño lo más probable es que sea de España, donde se dice autobús, mientras que la niña, muy probable que sea dominicana. Bien, ya sí, entremos a lo que son las variaciones en los diferentes niveles de la lengua. Existe lo que es la variación fonético-fonológica, que está influenciada por fenómenos lingüísticos y extralingüísticos, como por ejemplo cuando en vez de decir los aviones, decimos los aviones, o cuando le hacemos una elipsis también a la D, al fonema D en posición intervocálica, que en vez de decir deo, en vez de decir dedo, decimos deo, o acabado, decimos acabado. Esto no cambia el significado. Sea que yo diga dedo o deo, en mi comunidad de habla, me entienden qué es lo que yo quiero decir. Está además lo que es la variación gramatical, que tiene que ver con la morfología y la sintaxis, que según Pedro Martín Butragueño en 1994, este se puede clasificar en 3 partes: las variaciones morfológicas en sí, las de tipo categorial y las de tipo funcional. Las morfológicas es como, por ejemplo, cuando se cambia el mos por el nos en terminación verbal, como cuando decimos, por ejemplo, el maestro pedía que fuéramos a la clase, en lugar de decir el maestro pedía que fuéramos a la clase. La terminación verbal o cuando decimos no quisiste asistir a la clase o no quisiste asistir a la clase. Como podemos ver, son variaciones que se dan, pero que no alteran el significado de lo emitido. Las de tipo categorial se llaman así porque tienen que ver con lo que son las categorías lingüísticas. Por ejemplo, cuando se cambia un adverbio por un adjetivo. Cuando decimos que es muy común decir ella es media bonita, por decir ella es medio bonita. Se cambió el adverbio medio, que es lo correcto, por media como adjetivo. Esto es como por hacer una unión.
Cuando se dice bonita al femenino, entonces la persona en su conciencia lingüística dice, bueno, bonita es femenino, entonces tendría que ser media bonita, pero en realidad es un adverbio. Sin embargo, que diga ella es media bonita, como que ella es medio bonita, está diciendo lo mismo. Esa ropa está demasiada cara, en lugar de decir esa ropa está demasiado cara. O ella subió las escaleras muy rápida, por decir ella subió las escaleras muy rápido. Están también las de tipo funcional, que tiene mucho que ver con la sintaxis. Por ejemplo, el uso del queísmo y de queísmo, cuando se dice, yo digo de que esto es cierto, en lugar de decir, yo digo de que esto es cierto, perdón, que se me borró la de ahí. Dice, yo digo de que esto es cierto, que esto es cierto. Cuando se hace personalización del verbo haber, que es muy común que digamos, habemos muchos estudiantes en la clase, cuando en realidad este verbo es impersonal y hay que decir, hay muchos estudiantes en la clase. Sujeto pronominal, presente o ausente, cuando se dice, entonces decidí que sí, en lugar de decir, entonces yo decidí que sí, pero en ninguno de los casos se altera el significado. Antes de pasar al siguiente nivel, me gustaría hacer mención de esta frase de Juan Valdés que dice, pero en esto podéis considerar la riqueza de la lengua castellana, que tenemos en ella vocablos a elegir como entre peras. Esta frase me llamó mucho la atención porque es algo que me gusta mucho de nuestra lengua, su amplio vocabulario. ¿Cómo yo puedo decir una cosa de 1000 maneras sin que esto altere el significado? En la variación léxica influyen mucho lo que son los factores, los rasgos sociológicos, las situaciones, creencias y actitudes de los hablantes. Luis Escolariza, en sus trabajos, él hace referencia a los siguientes, a la siguiente relación lexical de los siguientes términos. Por ejemplo, que conocido se pueda decir famoso, célebre, que por casa, domicilio, vivienda, residencia, encinta, preñada, embarazada, rasguño, raspón, rozón, y otros que son más eufemismos, como decir sobaco por axila o paila por caldero. Según Inmaculada Penades, también siguiendo lo que es el significado de las palabras en el diccionario, se han dado otras variaciones lexicales que son como fraseologismos, pero que significan lo mismo, como por ejemplo, en vez de decir rápidamente, dice como un relámpago o en menos de lo que canta un gallo. O con el significado de morir, estirar la pata. Fulanito colgó los tenis, ya sabemos qué significa que fue que murió. Hay otros que según ella no tienen una conexión sinonímica, pero que sí emiten el mismo significado. Por ejemplo, con el significado de no importar. Yo puedo decir, me importa un bledo, estoy diciendo que no me importa. Me importa un pito, no me importa realmente. La pragmática se encarga de estudiar la lengua concerniente al contexto en el que se desarrolle el mensaje. Por ejemplo, la pragmática, cabe destacar que la pragmática y la semántica van muy de la mano, pero la diferencia es que la semántica tiene un solo significado, mientras que la pragmática depende del contexto. Por ejemplo, en una oración que se emita, hay pescado sobre la mesa. Según la semántica, simplemente significa que hay pescado sobre la mesa. Pero siguiendo la pragmática, entonces esto varía de significado de acuerdo al contexto en que se emita el mensaje. Por ejemplo, puede significar, guarda el pescado porque llegó el gato. Si yo estoy hablando con una amiga en su casa, lo que sea, y veo que pasan 2 gatos ahí, yo veo que ella tiene un pescado, digo, fulana, guarda el pescado, hay pescado sobre la mesa. Ya yo le estoy diciendo, guárdalo porque hay un gato por ahí. Pero si estamos en un grupo y hay una persona que dice que tiene hambre o lo que sea, hay pescado sobre la mesa, quiere decir come pescado. O también puede significar que se dañó la refrigeradora y que por eso el pescado está sobre la mesa. Esa es la pragmática, concerniente al contexto en el que se desarrolle. Y ya la discursiva es cuando el hablante hace uso de términos coloquiales para expresarse. Por ejemplo, estos ejemplos de Antonio Nebruna, que dice, total, cogí un libro y me senté debajo de un árbol. Total es como un término coloquial, conversacional, que él utiliza, que son más o menos pertenecientes a un nivel de lengua bajo, ¿verdad? O tú no tienes cabeza más que para la cocina. Y etcétera.
Bien, ya concluyendo con lo que son las variaciones en los diferentes niveles, entonces pasamos a la variación sociolingüística en las variaciones sociales. Y empezamos con este principio de uso lingüístico que dice, el uso lingüístico natural solo puede tener lugar en contextos sociales y situacionales concretos, es decir, que se estudia de manera situacional, en contextos reales. Dentro de los factores que influyen en lo que son las variaciones en la lengua, tenemos lo que es el sexo, género, edad, nivel de instrucción, clase social, profesión, etnia, etc. Dentro de la variable social sexo-género, bueno, se dice que desde un tiempo se viene estudiando y diciendo que el habla de la mujer tiende a ser conservadora, insegura, sensible, solidaria, expresiva y que hace mayor uso de las normas lingüísticas, mientras que los hombres son más independientes, competitivos, jerárquicos y hacen menor uso de las normas lingüísticas, como lo establece este principio que dice, en una estratificación sociolingüística estable, los hombres usan formas que no son estándares con mayor frecuencia que las mujeres, siempre que la variación se produzca en un nivel de conciencia dentro de la comunidad de habla. Podemos notar que mayormente las mujeres tendemos a ser como más selectivas a la hora de emitir una frase, un mensaje, mientras que los hombres, como dicen por ahí, son a veces más tirados, pero tampoco esto es genérico, porque según Manuel Alvar, un lingüista, dice que es verdad que las mujeres tienden a ser más conservadoras y a hacer un mayor uso de las normas lingüísticas, pero que todo esto depende del contexto en el que se desarrolle. Aquí también cabe mencionar lo que es la sociolingüística feminista, en la que se busca rescatar la figura femenina de la masculina, hacerla independiente. Por ejemplo, cuando la maestra dice, salgan todos a recreo, dicen las niñas, ¿y nosotras? O la ciudad de los niños. ¿Por qué las niñas no tienen su ciudad? Entonces, eso es lo que se busca en la sociolingüística feminista, que se usen términos que abarquen a ambos sexos, pero sin dejar a uno del lado del otro, para quitar un poco lo que es el sexismo en el lenguaje. Por ejemplo, que no se diga los derechos del hombre, sino los derechos humanos. O niños de la calle, la gente en situación de calle. Los trabajadores, no, el personal asalariado. Las enfermeras, bueno, el personal de enfermería, etcétera. En cuanto a la variable social, edad es de gran importancia para la sociolingüística porque mientras vamos creciendo, ¿verdad? Vamos desarrollando capacidades y de esta manera vamos adquiriendo lo que es una mayor conciencia lingüística que veremos más adelante, tratado por otra compañera. Según la BOP, existen 6 etapas de lo que es el desarrollo lingüístico en un ser humano. En la primera etapa es la adquisición de la gramática básica en la primera infancia. La segunda, adquisición del vernáculo entre los 5 y los 12 años. La tercera es el desarrollo de la percepción social entre los 14 y los 15 años, que tiene mucho que ver con el medio social. Y desarrollo de la variación estilística a partir de los 14 años aproximadamente. Tiene que ver como con el medio ambiente en el que el hablante se desarrolle. La quinta, mantenimiento de un uso estándar coherente en la primera edad adulta, como por ejemplo nosotros que somos ya universitarios, y la adquisición de todos los recursos lingüísticos que se producen en personas instruidas, ¿verdad? Que nos dedicamos al estudio. En cuanto a la variable clase social, existen muchas, a lo largo de la historia, muchas clasificaciones de lo que son las clases sociales. Según Abercrombie, espérate que aquí hay alguien. Según Abercrombie, ustedes me pueden decir si me escuchan bien, porque hay como un radio sonando por ahí de un Se vecino y yo escucha siento bien. que no me Sí, te escuchan bien. escuchas bien. Se Ok, Excelente. se escucha gracias, perfecto. gracias. Ok, entonces les decía que existen muchas clasificaciones de lo que son las clases sociales a través de la historia, pero en este momento yo elegí un ejemplo de Abercrombie, Hill and Turner, que la dividen en 3. Por ejemplo, la clase obrera, donde están los manufactureros, que es considerada, vamos a decir, la clase baja, la clase intermedia, donde están los oficinistas, técnicos, y la clase alta de los gerentes, administradores y profesionales. Es de gran importancia esta variable porque la sociolingüística ha podido determinar que hay ciertos usos de la lengua que pertenecen a una clase u a otra.
Pero según la BOP, también en cuanto a la clase social, se cuentan estos 3 elementos: la educación del hablante, sus ingresos y su ocupación. Está lo que es la variable nivel de instrucción, que va desde ninguno, básico, medio, superior. Es también de gran importancia porque debido al nivel de instrucción también el hablante va desarrollando su conciencia lingüística. Por ejemplo, cuando vemos que una persona que no conocemos habla y hace uso bonito, vamos a decir, de la lengua, usa las normas, las reglas, decimos, pero esta persona es bien estudiada, se ve que tiene un buen nivel de instrucción, pero cuando hace uso del lenguaje vulgar o muy bajo, decimos, se parece que nunca ha ido a una escuela". En cuanto a la profesión, también es de gran importancia para determinar su conciencia lingüística y el uso de la misma, porque no todas las profesiones requieren un buen uso de la lengua, usar las normas y todo eso. Por ejemplo, un profesor, un locutor, tiene que hacer un buen uso de la lengua, ¿verdad? Para desarrollar en el desarrollo de su profesión. Eh, también cabe destacar lo que es la procedencia y los barrios. Tienen mucho que ver también con el lenguaje que hace el hablante, con el uso que hace de la lengua. Por ejemplo, cuando vemos que una persona se expresa de una manera fea, utiliza unos términos que son muy extraños, de clase muy baja, decimos, eso tiene que ser de un buen barrio, ese es bien barrial. Entonces, seguimos con la variable social, raza y etnia, que aquí me gustaría hacer una pequeña definición de cada uno, porque aunque se parecen, pero son como diferentes. Dice que la raza es una categorización de poblaciones humanas basada en atributos físicos y biológicos, mientras que la etnia son grupos humanos que comparten una cultura, religión, lengua, origen geográfico y o de procedencia. ¿Cómo tiene que ver esto en lo que es las variaciones lingüísticas? Bueno, por ejemplo, los haitianos aquí, que son de una raza y etnia diferente. Cuando ellos hablan se nota que no son dominicanos, ¿verdad? Que tienen otra cultura. Mayormente ellos cambian, un caso muy común es que ellos cambian el masculino a femenino. En vez de decir el camión, dicen la camiona, que es un término que se usó mucho y fue muy famoso, que hasta una canción se sacó. Seguimos entonces con lo que son no, espérate, se me fue para acá. Perdón. Sí. Bien, ya en el tercer capítulo tenemos lo que son los patrones de estratificación sociolingüística, que es cuando ya se unen, ¿verdad?, lo que son los factores sociales y los diferentes niveles de la lengua. En la variación sociofonética, como les decía, que se cambia un fonema por otro, dependiendo de la región también en la que se emita, es decir, comer por comer, ¿verdad?, haciendo una elipsis a la D, contanos por contarnos. La variación sociogramatical, que en lugar de decir somos, decimos semos, o me se cayó por se me cayó, tenguemos por tenemos. Bueno, aquí voy a contar algo. En estos días me dice alguien, me escribe y me dice, ¿qué significa tenguemos? Y yo que estoy estudiando este tema, pero yo sé que es una broma, pero yo que estoy estudiando este tema digo, tenguemos es una variación sociogramatical de lo que es el verbo tener. Es utilizada mayormente por niños que están aprendiendo a hablar o personas de una edad adulta con un bajo nivel de instrucción. Y me dice así que una doña me dijo, tenemos que ir para allá. Y vide, por decir vi, cuando vemos que una persona dice, yo lo vide, mayormente decimos, se tiene que venir de algún campo. Entonces, tenemos también lo que es la variación socioléxica. Cuando una persona dice mi pana en vez de amiga, decimos, bueno, mayormente es utilizada por jóvenes. Este tiene que ser un joven del clan juvenil y eso, de la jerga juvenil, que se hablará más adelante. O decir apota por a propósito, apearse por bajarse, cuarto por dinero. Estos son propios de niveles de clase social o niveles de instrucción bajos y que no son pronunciados en un nivel en que se use la lengua estándar. Y ya por último, la variación sociodiscursiva, que según Richard Cameron
Estos son 3 ejemplos de ella cuando, por ejemplo, se hace una introducción de la cita mediante un verbo de lengua que se dice, entonces yo digo, ahora prepárate, que te voy a quitar un montón de cosas. Entonces yo digo. Uso de I más pronombre, por ejemplo, y ella, no, mi hijo. O ausencia de elemento introductorio que dice, entonces me metí escapando y qué sé yo para la tienda. ¿Qué pasó? No tengo clase. Bueno, hasta aquí mi exposición. Espero que se haya entendido y no los haya cansado. Gracias, muy bien, María Mercedes Paulino Rubio. Muy descriptiva, muy analítica y muy figurativa. Realmente muy bonito el trabajo. Muchas gracias. Vamos a ver la oportunidad al siguiente participante, que es Yaris. Yaris, vamos a ver. Tú le das continuidad a la variación sociodiscursiva. Richard Cameron. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yaris. Es Dralis, profesor, Dralis. Dralis. Vamos con Dralis. A ver, Dralis. ¿Dónde está Dralis? Deja saber grupo de WhatsApp. Dralis. Que Vamos a ver, Dralis. Al grupo. Además, no te veo. Que aparece en la lista como si estuviera en el grupo. Bueno, Dralis, no te vemos por acá. Esta es una clase muy sencillita porque la vivimos constantemente. Los cambios morfológicos, cambios fonéticos, cambios fonológicos, lexicales, discursivos. Pero Dralis está en la clase, está en la lista de participantes. Parece que será que vamos a ver, Dralis. Lo que pasa es que no te vemos en la pantalla. Para verte en la pantalla y escuchar tu extraordinaria exposición hoy domingo 28, ¿no? De febrero. Mirarte es estudiar tu alma, porque los ojos son los espejos del alma. Vamos a verte, Dralis. Y escucharte es un deber muy importante lingüísticamente hablando. A ver, Dralis, ¿dónde estás? No Maestro y compañeros, el compañero Dralis a través del grupo de WhatsApp insiste en que lo que él ve es que está a la espera de que alguien le permita entrar al grupo. Yo particularmente lo veo. A ver si alguien puede ayudarlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Será que podamos terminar la llamada e iniciarla nuevamente? La persona a cargo, el compañero suyo, maestro, que lo ayuda con la tecnología, es quien le tiene que dar acceso a él. Pero yo no veo ninguna solicitud de acceso de parte de él. Tal vez terminar la llamada totalmente e iniciarla nuevamente podría ayudar. Bueno, vamos a intentar eso, a ver. De acuerdo. Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Mire, pero ya... muchas veces pasa esto cuando el internet es muy lento, a veces se queda frisado en una parte y dura un rato largo en esa parte frisado y es incómodo. Pero ya el compañero tiene unos 5 o 10 minutos en lo mismo. Sí, a veces le frisa el equipo también. Ya entiendo. Pero no sé si se puede terminar la llamada de forma general, como que alguien o eso sucede todos saliendo de la llamada. Él lo que tiene que hacer es salirse, reiniciar el equipo y volver a entrar a la reunión. Esa sería la mejor idea. Ahí le va a funcionar, porque a veces